Publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al director de análisis semanal, el economista Walter Spurrier Vaquerizo. Lo invitamos para volver a analizar esta crisis energética que le tiene al país con serios problemas para todos los sectores, el industrial, el comercial, los hogares ecuatorianos. Pero es bueno recordarle al país no solo los efectos de esto, el golpe de los cortes de energía, sino las causas. Y parte de las causas, Walter Spurrier nos ilustraba el domingo último en su columna de diario El Universo, el fatídico mandato 15. Recordamos esa nefasta asamblea constituyente que se instalara a fines del 2007 y aprobara la Constitución del 2008, además de los mandatos constitucionales. Es bueno, insisto, recordarle al país qué fue el mandato 15 en medio de la demagogia, la efervescencia de esos momentos en el Ecuador. ¿Qué hizo el mandato 15 frente a la situación de la generación eléctrica en el Ecuador? Economista Walter Spurrier. Miguel, gracias por tenerme en Radio Democracia esta mañana. Bueno, mandato 15, el punto central del mandato 15, que fue una de las distintas decisiones que se tomaron en aquel entonces, pero quizás la principal a la situación eléctrica actual, eliminó el mercado de combustibles que existía en aquel entonces. O sea, había la posibilidad que empresas entren, inviertan en el país, generar electricidad y que la vendan. El sistema que existía de mercado es de que el país, digamos, el Sistema Nacional Interconectado, compra la energía primero del generador más barato, después del que le sigue en precio, y habrán unos que se queden sin vender, que reciben un valor por mantenerse, pero que no venden excepto en momentos de emergencia porque energía es más cara. Eliminó eso y pasamos a un sistema totalmente estatizado en el sector eléctrico, y se determinó también que para señalar la tarifa de energía eléctrica, que ahora va a ser fijada por el Estado, ya no va a haber mercado, no se van a tomar en cuenta los costos de inversión, o sea que el costo de inversión salía del presupuesto del Estado, y dispuso que el Estado tenía que subsidiar tanto la inversión de en la generación, transmisión, distribución, etcétera, y además tenía que subsidiar la diferencia entre los costos y las tarifas que se iban a cobrar a los ciudadanos, que iba a ser una tarifa uniforme para cada nivel de generación. O sea que lo que dispuso el mandato 15 y medidas colaterales es de que el Estado iba por cuenta del presupuesto del Estado, iba a financiar toda la generación eléctrica que iba a estar subsidiada y que no iba a generar dinero ni para mantenerse, peor para hacer inversiones. El contexto es que este mandato 15 es del año 2008. El año 2008 fue un año de buenos precios, los mejores precios del petróleo. Los precios del petróleo comenzaron a subir a fines del 2006. O sea que Correa se inició en el 2007 con un excelente precio del petróleo y la idea era de que ese precio se iba a sostener indefinidamente. El Ecuador tenía una gran producción petrolera, fruto de que se había construido el oleoducto y se había salido la producción privada que estaba represada. Y que entonces indefinidamente el país se iba a vivir de esta situación de exceso de capacidad económica que íbamos a invertir en electricidad. Ahora, el Estado no ha sido eficiente en la inversión eléctrica. Digamos, hay países donde el Estado
es más eficiente, en el nuestro no es eficiente la inversión eléctrica. Se construyeron una serie de hidroeléctricas, todas mirando hacia la Amazonía, o sea, todas sujetas al mismo régimen de lluvias. No se invirtió en transmisión, no, por supuesto, no hubo inversión privada importante, hubo pequeñas centrales hidroeléctricas para grupos económicos que no lo vendían, sino que era para su consumo. Y como resultado de eso, el país no ha tenido adecuada inversión en el sector eléctrico. A partir de que en el 2014 se cae, es el último año de buenos precios del petróleo, el 15 y el 16 algo se mantiene en la economía con un endeudamiento externo agresivo, pero el Estado a duras penas tiene para cubrir sus deudas y pagar sueldos, entonces no ha habido inversión, no ha podido haber inversión privada, y entonces esta situación iba acumulándose el déficit de comprando cada vez más energía a Colombia, y era cuestión de tiempo a que entremos en un sistema de apagones ininterrumpidos como tenemos ahora, y se dio precisamente ahora que el estiaje es muy fuerte, pero si este estiaje no hubiera sido fuerte, este fenómeno se hubiera dado quizás el próximo año. O sea, era ya inevitable por la falta de inversión en un país que al modernizarse cada día necesita más electricidad, porque los consumidores todos los días consumimos más electricidad permanentemente. Todo el mundo la tiene, televisores, muchas familias tienen televisores múltiples, televisores modernos, los aparatos domésticos son eléctricos ahora, en definitiva el consumo se incrementa drásticamente y no ha habido una inversión que lo cubra. Entonces, esa situación de no permitir la inversión privada y de no tener tarifas que cubran los costos nos ha llevado a esta situación, y de ahí por lo que es tan difícil superarla, porque hay que desarmar todo eso y armarlo de una manera más coherente. Volviendo al origen de estos problemas, economista Walter Spurrier, ¿no resultó una demagogia, un populismo rampante el ofrecer, como había muchos recursos? Recordemos que en ese gobierno de la Revolución Ciudadana se gastaron los fondos petroleros, se endeudó más al país, con un precio del petróleo, como bien recordaba, precio alto, todos se gastaron, y aquí el baratillo de ofertas, que el Estado asuma la transmisión y distribución cubiertos en la generación eléctrica. Es decir, resultó una demagogia, una irresponsabilidad que en parte hoy le está pasando la factura al Ecuador. Así es, Miguel, y además, curiosamente o trágicamente, a esto se llama políticas de izquierda, pero el fondo que existía, se estaba guardando dinero en un fondo esencialmente para atender crisis importantes y para atender necesidades sociales, como es el fondo equivalente que hay en Noruega, ¿no? Y de pronto se dijo, cuando se eliminan los fondos, toda esa plata tiene que ir a la inversión eléctrica, o sea que de pronto lo que ahorrábamos iba a ir a una inversión eléctrica, en lugar que la inversión eléctrica salga del propio negocio de cobrar las tarifas y permitir que distintas entidades públicas y privadas inviertan, y se quitó la plata que hubiera sido para programas sociales. Hoy día tenemos programas sociales importantes, el bono va aproximadamente al 30% de la población. Hubiera sido fantástico que esa plata saliera de los fondos petroleros y que el país tuviese fondos que van al presupuesto para atender a los bonos de humanos, pudiesen invertirse. Entonces, en ese sentido, fue populista, y el populismo es demagógico, Miguel, porque el populismo lo que dice es: hoy lo que importa es hoy y no importa el mañana. Y esa fue la decisión. En aquel entonces se sentía que éramos ricos, que no había que trabajar, que todo el Estado nos iba a dar, y eso no era real, eso no era... No somos Arabia Saudita, no somos un emirato que tiene riqueza petrolera infinita y una población muy pequeña que atender. Entonces, sí, ese fue un golpe muy duro, y como
sale en este artículo que tú mencionas, Miguel, era totalmente previsible lo que iba a pasar. Tanto así que yo lo puse en blanco y negro, sin yo ser ningún gran nigromanta, sino una de las tantas personas que observaban en el país, y puse esto es lo que va a pasar, y exactamente eso es lo que se da. Ahora, en esa época, cuando se aprobó la nueva Constitución, mandato 15 y otros mandatos, como en el tema laboral, en esa época nos recordaba Walter Spurrier lo que el entonces ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, un corrupto sentenciado a 3 años porque admitió que recibió de Odebrecht $1 millón. Simplemente él decía en ese momento que la ley vigente del 2008 era privatizadora y se fue al estatismo que tanto mal le ha hecho al Ecuador. Así es. Por ejemplo, entre las decisiones que se tomaron en aquel entonces estaba lo de Duke Energy. Duke Energy es una empresa eléctrica importante y había comprado lo que era Electroquil y tenían unas plantas viejas. Y al ser unas plantas viejas, ellos pues no entraban a generar sino en momentos de sequía, digamos. Pero así es el sector eléctrico. Una planta que es muy cara, recibe un pequeño valor por mantenimiento y luego le compran energía cuando es necesaria. La sacaron a Duke. Duke perfectamente, bajo otro esquema, viendo las necesidades que había el país, hubiera podido, ya estando en el país, traer más maquinarias e invertir más. Paralelamente también había una empresa que estaba en el Golfo de Guayaquil, en el Campo Amistad. Esa empresa, como el gas que salía en aquel entonces del Golfo de Guayaquil solamente podía pensarse en generación eléctrica, no en exportar, ellos dijeron, bueno, el mercado ecuatoriano solamente puede absorber 100 millones de pies cúbicos diarios de nuestro gas. Entonces hicieron un gasoducto de 100 millones de pies cúbicos y produjeron 100 millones de pies cúbicos. No es que el Golfo hubiera podido producir más, de hecho probablemente podía producir más, pero dijeron esto es lo que podemos hacer. Bueno, no le pagaban la luz eléctrica con demoras porque el Estado no recaudaba suficiente dinero de la venta de la energía. Y a las finales, el gobierno de Correa la hostigó a la empresa y se fue. Y el Estado se hizo cargo del Campo Amistad y la producción cayó a la tercera parte. En todo caso, por lo menos habían esas dos empresas que estaban en el país que bajo el esquema correcto, si se hubiera mejorado el esquema que teníamos antes, o sea, el esquema que teníamos antes era adecuado. El problema era que las tarifas eran muy subsidiadas y por lo tanto el Estado no les pagaba a las empresas distribuidoras. Había problemas de que no se pagaban cuentas, pero ya había la base de empresas multinacionales que podían aumentar la generación eléctrica de acuerdo a las necesidades que tenía el país. Y todo eso se fue por la borda, se fueron esas dos empresas, no vinieron otras. También se produjo en el caso de Guayaquil, que teníamos el mejor servicio eléctrico, pero no le pagaba el Estado por el subsidio a la empresa. Al final la empresa quebró, se estatizó. Ahora en Guayaquil no hay una empresa eléctrica. O sea, Guayaquil lo que hay es una dependencia de SELEC. Las empresas eléctricas que funcionan mejor porque tienen su cierta autonomía en el Ecuador son Quito y luego la de Cuenca, ¿no? Etapa. Guayaquil, que estaba más avanzado en eso porque era una empresa privada, ya no tiene eso. Son decisiones que se toman en la burocracia de SELEC, las que se aplican en Guayaquil y se conoce quién maneja la empresa. Entonces, en general, fue cuando vi la oportunidad de, sincerando los subsidios, o por último, si el Estado pagaba el valor de los subsidios a las empresas, se hubiera podido desarrollar el sector eléctrico de acuerdo a las necesidades del país. Al contrario, se estancó y ahora estamos en una situación muy difícil y también complicada de superar, porque en la administración pública los funcionarios temen tomar decisiones que después pueden ser objetadas por Contraloría.
O sea, si de pronto se toma una decisión y Contraloría dice que eso es inconstitucional o ilegal, el funcionario tiene que pagar. Entonces, todo este andamiaje legal torna difícil que un gobierno tome medidas para superar la situación. El economista Walter Spurrier nos ilustraba también el origen de lo que fuera el proyecto Coca-Cola Sinclair, y nos recordaba que ya por el mes de septiembre del 2009, en Análisis Semanal, recordaba cuál sería el efecto de poner esta central al pie del Reventador, y además central que con gran pompa en el gobierno de la Revolución Ciudadana se anunció que se incorporaba la central hidroeléctrica que iba a generar 1.500 megavatios. Sin embargo, no se ha llegado a ese techo anunciado, que le tuvo un costo enorme para el Estado ecuatoriano y que no ha llegado a generar esos 1.500 megavatios, perdón. ¿Qué significado tiene la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en esos momentos? Bueno, cuando se construyó Paute, que fue en la época del gobierno militar, cuando el país comenzó a tener recursos importantes, había pues el listado de los distintos proyectos que habían en carpeta, y uno era el de Coca-Cola Sinclair, o sea que en algún momento se lo iba a desarrollar Coca-Cola Sinclair. Los expertos en proyectos hidroeléctricos en Quito, las distintas empresas que existen y que existían en aquel entonces, especializadas en hacer estudios, tenían visto y estaban listas para conseguir clientes que hagan propuestas para la construcción, y sentían que Coca-Cola Sinclair podía generar de manera constante unos 850 megas, y que más que eso probablemente solo se podía generar por lapsos muy cortos, lo que no justificaba hacer la gran inversión. Y en todo caso se requería hacer estudios para ver exactamente qué es lo que había que hacer. Y el ministro dijo, no vamos a hacer estudios. Bueno, quizás un paso para atrás. Primero se trató de hacer la obra con una empresa argentina, Enarsa. La empresa argentina Enarsa era vinculada a los Kirchner, y por suerte no se siguió adelante. Esa empresa tuvo después problemas legales en Argentina, y se decidió contratar con una empresa china. Se llamó un concurso y solamente se presentaron 2 empresas chinas, y solo una empresa china se presentó con garantía de un banco chino. O sea, prácticamente hubo una sola empresa. Eso quizás hubiese llevado a cuestionar el proceso, pero el ministro dijo, no, esto sí lo podemos hacer. En aquel entonces pues el gobierno era dictatorial, prácticamente dictatorial, e hicieron la construcción sin ver las consecuencias. Cuando yo me refiero al problema del reventador, es de que, bueno, el reventador revienta, ¿no? Hace honor a su nombre, y tener una central hidroeléctrica tan importante al pie del reventador era un problema muy grande. Ahora, no ha reventado el reventador, pero ha habido lo que la ladera del río Coca se ha venido desmoronando, y de lo que yo tengo entendido, esa es la ladera en que está básicamente constituida por material de erupciones pasadas del reventador, y es lo que se está desmoronando. O sea que es posible que un estudio hubiera hablado de la existencia de ese peligro. Entonces, en general, en aquel entonces se decidió una empresa, una central, sin tomar en cuenta este problema que se iba a presentar, y segundo, por una capacidad teórica que muy rara vez se puede cumplir, o al menos así decían los estudios preliminares, porque no hubo un estudio definitivo. Al menos así es como yo recuerdo de cómo era en aquel instante cuando yo escribí el análisis en el año 2009. Entonces, en ese sentido, algo fue súper apresurado, a diferencia de lo que fue Paute. Con Paute no tenemos mayor problema. Los problemas que tenemos ahora con Paute son los que era de esperar que se den con extrema sequía, pero ha sido un sistema hidráulico mucho más confiable. Y Coca-Cola Sinclair no ha sido nada confiable.
aparte pues de problemas que se dieron posteriormente de mala calidad en la construcción, cuestiones que en aquel entonces, el año 2009, no podía se iba a dar. Incluso con los problemas posteriores que determinara que no se reciba el proyecto por los miles de fisuras que se encontró en la ejecución. Si no se lo he recibido todavía. Yo creo, o sea, lo que yo propondría, pero habría que ver si es lo más viable, más allá de estar discutiendo con la empresa china indemnización por lo que está haciendo, es que ellos se hagan cargo del proyecto y que no tengamos que pagar lo que nos falta de pagar del proyecto, y que la empresa garantice el funcionamiento de acuerdo a las especificaciones durante el tiempo de vida del proyecto, y que hagan lo que sea necesario para corregir todos los problemas que hay, y si no lo hacen, entonces multarla. Pero yo pienso que esa sería la mejor manera, porque además el proyecto Coco Sinclair, junto con el proyecto de la refinería del Pacífico, son los dos proyectos que dan la vuelta al mundo sobre lo pésimo que son las contrataciones del Estado en el mundo. Y este es uno de los puntos más importantes, porque se critica la inversión china en el resto del mundo, diciendo, miren cómo ha hecho en el Ecuador con el Coco Sinclair. Entonces a China también, por asuntos de reputación, le convendría hacer que ese proyecto funcione, cuéstele lo que les cueste. Entonces, porque de lo contrario, yo no veo cómo vamos a salir adelante con los distintos problemas que tiene ese proyecto. No sé cómo el Estado va a poder superarlos para que se convierta en una central hidroeléctrica confiable. Si ese proyecto colapsa, la situación, no digo que vaya a colapsar en estos días, pero si este proyecto colapsa en los próximos años, la situación eléctrica va a ser incluso peor a la que tenemos hoy. Claro, sería gravísimo si dependemos casi un 70% de la hidroelectricidad, que este proyecto que está generando el mayor número de megavatios, que pudiera colapsar. Sería un desastre para el Ecuador. ¿Qué hacer frente a ese panorama entonces? Bueno, ante ese panorama, aparte de lo que he mencionado que se puede hacer en lo puntual, que sería, creo yo, lo más adecuado para tratar de mejorar o mejorar las perspectivas que tenga el proyecto Coco Sinclair, hay que ir a la diversificación de la central de las fuentes eléctricas. Hoy tenemos una interconexión con Colombia, todavía no se da la interconexión con el Perú, y lo que yo tengo entendido, desde que se comenzó a hablar de la interconexión con el Perú sí ha tendido una red eléctrica de mayor potencia hacia la frontera con el Ecuador, y ellos vienen del sur, o sea, unas distancias enormes, y nosotros no hemos hecho lo mismo hasta la frontera. Podríamos también pensar en un gasoducto con el norte del Perú, como en algún momento se planteó y no se pudo hacer, para que del norte del Perú pueda vender dos gas, porque ellos tienen algo de producción del norte del Perú y tienen dificultades en tener mercado, porque el mercado pues está en el sur, que da mucha distancia. En cambio, cruzando la frontera están en el Ecuador, porque ellos esencialmente están en la parte peruana del Golfo de Guayaquil. Se puede también abrir al desarrollo y exploración del Golfo de Guayaquil para encontrar más fuentes de gas. Puede también, ahora ya se ha abierto a la inversión privada para construcción de facilidades para importar gas natural para sustituir el uso de diésel. Se pueden montar fuentes hidroeléctricas en la vertiente occidental de los Andes. No son tan grandes como aquellas en la vertiente oriental, pero igual aportan, y pueden ser varias que aporten. Hay que aprobar los proyectos privados de inversión debido a que la tarifa es subsidiada para el sector, el grueso del sector residencial. Las empresas que quieren hacer los proyectos y que ya tienen montados los proyectos con financiamiento
para hacer proyectos fotovoltaicos y solares, necesitan que el Estado garantice a las empresas distribuidoras para que si las empresas distribuidoras no pagan, les paguen ellos, porque ya no se trata de un riesgo comercial de venderle a una empresa y que la empresa no pague. Esto se trata de que se terminan vendiendo a distribuidoras estatales que son crónicamente morosas, que le deben al propio Estado por la energía que reciben. Entonces no pueden invertir si es que no hay una tarifa que pague la energía, tiene que haber una garantía que el Estado va a pagar lo del subsidio. El momento que se da eso, que el ministro de Finanzas ha sido renuente por considerar que no tiene los fondos, que no puede comprometerse, una vez que se resuelve eso, va a haber la inversión privada. Yo creo que esto también tiene que pasar por un incremento de las tarifas, sobre todo residenciales. Las tarifas no puede ver si el Estado va a garantizar una tarifa fija para personas de menores recursos, no puede estar a un nivel en que no tengan dinero para pagar ese subsidio. Tienen que ser realistas. Si tienen más dinero, pues pueden subsidiar más, si es que eso es lo que es la prioridad, pero si no hay el dinero, tienen que subsidiar menos, porque tienen que poder subsidiar únicamente lo que pueden pagar, lo que pueden compensar. No pueden esperar que las empresas se queden sin cobrar, porque entonces pues no generan, no invierten y se mantiene el problema. ¿Qué hicimos mal, economista Walter Espurri? Si uno compara, porque hemos leído también análisis serios, de análisis semanal, ¿qué hicimos mal frente a vecinos como Colombia y Perú? ¿Por qué dependemos mayoritariamente de la hidroelectricidad cuando Colombia también tiene centrales hidroeléctricas como lo tiene Perú, pero no en las condiciones dependientes como el Ecuador? ¿Por qué no reactivamos oportunamente, por ejemplo, el parque térmico? Bueno, el parque térmico no lo hemos reactivado esencialmente porque no ha habido la plata. O sea, el Estado deja de tener una enorme fuente de ingresos extras petroleros y entonces busca otras prioridades. Entre las prioridades no está el sector eléctrico, que no puede por sí solo mantenerse porque las tarifas no dan. Lo que sucede es que la visión estatista vigente de los años 70 ya ha sido abandonada en gran parte del mundo, y aquí más bien nosotros a partir del año 2007 la reforzamos. Pongamos esto un poco de contexto histórico. En los años 70 todavía se pensaba que el futuro del mundo sería socialista, que la Unión Soviética le iba estupendamente bien, que Cuba era un ejemplo, y incluso las personas que son a favor de la libre empresa o de la democracia estaban a favor de un mayor papel para el Estado. Cuando subieron el gobierno militar se buscó un mayor papel del Estado en la economía. Con el tiempo esto fue cambiando. El primer país en el área andina a dar marcha atrás en eso fue Chile, y Chile a partir del año 80 comenzó a buscar una apertura en la economía que se criticó enormemente. Se hablaba de los Chicago Boys en Chile, etcétera, pero que le significó a Chile un largo periodo de prosperidad hasta que comenzó a dar marcha atrás ahora con Boric. En Perú pasó como 10 años después con Fujimori. Fujimori también cambió el sistema estatista peruano. En Colombia no ha habido un cambio así radical, pero ha sido gradual. Han mantenido un sistema de mercado mayorista en la parte eléctrica que ha permitido que haya importante inversión privada. Entonces, ellos no dependen tanto de la hidroelectricidad. En estos momentos tienen problemas también en las centrales eléctricas, pero tienen suficiente generación eléctrica térmica. Entonces, lo que ellos no tienen es quizás agua en Bogotá. Aparentemente en Bogotá hay problema de agua, pero electricidad no han entrado a tener apagones, y si llegan a tener apagones serán muy leves. Ahí vemos cuándo cambió Colombia. Colombia tuvo apagones muy fuertes en el año 92, y a partir del año 92 cambiaron el mercado para que haya más inversión privada. Nosotros tuvimos situaciones muy graves por esa época también, acordémonos de la hora de Sixto, y sin embargo
no hicimos nada y, como digo, se empeoró más con el gobierno de Correa. En estos momentos, esta crisis tan grave que vivimos debe llevar a los ecuatorianos a exigir a los que pretenden ser nuestros gobernantes aquí que vamos a elegir en febrero y finalistas para nuestro próximo presidente, que los candidatos digan cómo van a salir del problema. Y lo que nosotros quisiéramos es escuchar qué compromiso de candidatos de qué es lo que van a proponer hacer, de tal manera que si uno de ellos es electo presidente, les pueda decir a los otros partidos, ustedes ofrecieron que esto también me tienen que dar apoyo. Y de alguna manera, lo que se puede hacer por vía legal, y idealmente lo que se pueda por vía constitucional, cambiar este marco que nos tiene atados, nos tiene sin inversión y que no nos permite crecer. El sector eléctrico es lo más grave ahora, pero lo mismo tenemos en otros sectores de la economía. Economista Spurrier, ¿cuánto puede contribuir este proyecto urgente en materia económica que está tramitándose en la Asamblea Nacional, que comenzó a debatirse sobre la generación eléctrica? Con 100 megavatios limitados, ¿se podrá facilitar proyectos privados y priorizar las energías no convencionales? Bueno, yo tengo un problema conceptual con esa propuesta. Digo, ¿por qué tiene que ponerse un tope de 100 megawatts? Básicamente, veamos de la siguiente manera. El Estado está en el sector eléctrico, el Estado tiene identificado los proyectos que piensa sacar adelante en el futuro. ¿Y qué pasa si una inversión privada quiere en otro proyecto que en el Estado no ha puesto como prioritario, hacer una inversión mayor a 100, hacer de 200, 300, 400 megawatts? Y por supuesto, para hacer la inversión tienen que tener permiso de las autoridades, ¿no? ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué se mantiene la idea de que el sector privado solo excepcionalmente o bajo ciertas condiciones puede invertir? Lo que no tiene que ser así. El Estado puede seguir con sus proyectos de inversión y si tiene cómo hacerlos, que los haga, pero dejar a estas alturas como estamos, que el sector privado invierta en lo que sea, si es en gas, si es termo, si es hidroeléctrica, si es solar, si es eólica, en lo que sea, que invierta, porque estamos en una necesidad, no solo por el déficit de los que hablan las autoridades, del déficit que tenemos, sino que detrás de eso hay un déficit de servicio. Por ejemplo, hoy que Camarón es nuestra principal exportación privada y se exporta tanto como el petróleo, cuando el precio del petróleo está bajo, no tienen acceso a la electricidad, tienen que generar con diésel, que además es contaminante, y las leyes no han permitido también que desarrollen, y en estos momentos se desarrollan las redes para conectarse. ¿De qué ganan si no hay electricidad para entregarles? Entonces se debe permitir que todos los actores privados, grandes, pequeños, inviertan para asegurarse fuentes de energía, para ofrecer energía al país por lo que falta y de esa manera poderlo superar. Yo pienso que es un paso importante que se está dando con el proyecto de ley. La ley anterior tuvo defectos, no estuvo bien planteada, pero hay que ir un poco más allá para superar el problema. Tenemos que regresar a tener un mercado de mayoristas, al menos en lo que es el sector empresarial. O sea, si queremos mantener tarifas fijas para el sector residencial, pues que el sector empresarial tenga este mercado, que cada empresa negocie el valor de la electricidad con los proveedores. Tenemos que ir a eso y si no, vamos a seguir teniendo este problema recurrentemente, peor cuando hay sequía como la actual, menos grave cuando no haya tanta sequía, pero va a estar la generación y transmisión eléctrica, siempre van a estar atrás de la demanda. ¿Esto implicaría, Walter, rehacer lo que se desarmó con el mandato 15 en definitiva en el 2008? Habría que hacer eso y adicionalmente en aquel entonces no es que las cosas marchaban estupendamente bien, pero en aquel entonces hasta que se desarmó, o sea, hay varias etapas, ¿no? En el año 82
se dio una cierta liberalización. Recordémonos que tuvimos una crisis en el año 82 y ahí se desarmó en parte el sector estatizante, el 82, y luego en el 98 se lo volvió a reintroducir. En esos 16 años intermedios, el problema fundamental era que el Estado no le pagaba a las generadoras por la energía que recibían. Este es un diálogo con el director de Análisis Semanal, economista Walter Spurrier Baquerizo, a propósito de la crisis eléctrica que vive el Ecuador. Y este artículo muy ilustrativo que el domingo último en Diario El Universo publicara, recordándole al país el fatídico mandato 15 del año 2008. Por favor, para que continúe, Walter. Adelante, Walter, que le escuchamos. Reiteramos un diálogo con el director de Análisis Semanal, economista Walter Spurrier Baquerizo, sobre la situación eléctrica del país y, como él titulara el domingo último en El Universo, el fatídico mandato 15 que le llevó a desarmar el esquema que en ese gobierno de la Revolución Ciudadana se vivía en el país, teniendo como actor principal al corrupto ministro de Electricidad de ese gobierno, Alexei Mosquera, quien había dicho que con la nueva constitución la ley eléctrica de ese entonces no servía para nada, y por ello estaban preparando la nueva ley eléctrica, que tendrá un espíritu distinto porque la ley vigente era privatizadora de ese entonces. Y resulta que eso ocurría mientras en esos días Mosquera recibía $1 millón de Odebrecht, que él admitió. Él admitió haber recibido $1 millón y por ello fue condenado y pasó 3 años en la cárcel. Para no olvidar en el Ecuador estos hechos que han sido nefastos, que han contribuido para la situación de falta de generación eléctrica cuando se producen estiajes en las centrales hidroeléctricas. No sé si Walter sigue por lo menos por la línea telefónica. Bueno, se nos cortó, un diálogo muy ilustrativo. El corte de energía eléctrica pasó factura y volveremos a hablar en otra ocasión con Walter Spurrier Baquerizo, director de Análisis Semanal, y su artículo muy ilustrativo, el fatídico mandato 15, que también nos recuerda cómo se llegó a la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair aquí en la región amazónica ecuatoriana. A ver, para terminar la idea, Walter, adelante. A propósito, que estamos muy inestable la conexión, por eso se me cortó. Bueno, la idea es, estamos creo que hemos tocado fondo en la parte eléctrica. Y aparte, todos los medios, como la democracia, como las personas que hacemos opinión, debemos insistir en que el próximo gobierno tiene que dar una solución definitiva al problema eléctrico con los cambios, dar marcha atrás en el sistema estatizante, en que depende de que el Estado invierta y el Estado no está en capacidad para invertir, y que tiene que ver un cambio radical para ir a un tema en que se pueda producir inversiones rápidas del sector privado en los distintos ámbitos: generación, transmisión, distribución, para que el país cuente con energía eléctrica. No contar con suficiente energía eléctrica le significa al Ecuador una garantía que no va a salir adelante. No es posible tener empresas, industrias, empleo, si no hay un sistema de generación confiable. Claro, es importante lo que señala Walter Spurrier, el nuevo gobierno que debiera sentar las bases al menos para una solución definitiva en la generación eléctrica, pero esto pasa por el entendimiento. Primero, que los 16 candidatos presidenciales al menos entiendan la problemática y no le vendan humo, no le vendan demagogia
como se acostumbra en una campaña electoral? Exacto. Es un tema, crisis, no hemos escuchado en plena apagones, no hemos escuchado a un solo candidato decir qué van a hacer para solucionar el problema eléctrico. No sabemos ni siquiera si entienden el problema y entienden cuáles son las posibles soluciones. Y en otras palabras, no es un tema de campaña. Me parece increíble que un país en tinieblas, los candidatos no hablen sobre el problema eléctrico. No sé si sus asesores de campaña le dicen que a la gente se asusta ante cuando se hablan de temas graves, que lo que quiere la gente es que les ofrezcan cosas que no se van a cumplir. No sé si sea ese el motivo, pero realmente es escandaloso que en un país democrático los temas de fondo no se discutan en una campaña presidencial, cuando vamos a tener un gobierno que va a durar 4 años y que tiene entre sí enormes desafíos para poder sacar adelante. Bien, un gusto dialogar con el director de análisis semanal, el economista Walter Spurrier Vaquerizo, sobre temas de interés y esta crisis profunda que se vive por la falta de energía eléctrica en el Ecuador. Walter, muy amable. Gracias, Miguel, y saludos a todos los escuchas. Muchas gracias, muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad para analizar cómo impacta estos cortes de energía en un sector importante como es la situación de los restaurantes en el Ecuador. Invitado, Diego Vivero, director ejecutivo y portavoz de la Confederación de Restaurantes del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de